A ver, vamos a plantear una pregunta. ¿Y si en un pequeño pueblo de Ecuador se hubieran encontrado pruebas de una antigua raza de gigantes? Hoy vamos a meternos de lleno en una historia alucinante, casi olvidada, que nos llega a través de un artículo de Código Oculto sobre un hallazgo que, desafía todo lo que queremos saber sobre nuestro pasado. 7 metros. Quédense con esta cifra, porque es el número clave, el centro de un misterio que empezó a gestarse allá por los años 60. Pero, ¿7 metros de qué exactamente? Pues sí, de eso mismo. La afirmación, que es increíble, es que se encontraron los restos de seres humanos de 7 metros de altura. O sea, una auténtica locura. Y este dato tan brutal es nuestro punto de partida para explorar esta fascinante historia. Muy bien, pues vamos al lío. Nuestra historia nos transporta a un lugar muy concreto, un pequeño pueblo en el sur de Ecuador, casi pegado a la frontera con Perú, un lugar que se llama Changaymina. Y ojo, porque es que hasta el nombre del pueblo ya nos da una pista, y vaya pista. Changaymina, que en el idioma quichua, el de allí, significa literalmente depósito de huesos, un cementerio. Es casi profético, ¿no? Como si el lugar estuviera predestinado a que su secreto fuera descubierto. Y en el centro de todo este relato, claro, tiene que haber un protagonista. Y aquí lo tenemos, el padre Carlos Miguel Vaca Alvarado. Un sacerdote de la zona, pero no uno cualquiera. Era un apasionado de la arqueología y de todas las leyendas que se contaban por allí. Es que el viaje del padre Vaca con este descubrimiento tiene mucha miga. Todo arranca en 1965. Él lidera una expedición y ¡zas!, desentierra el supuesto esqueleto. Pero la cosa no se queda ahí, ni mucho menos. Pasan los años, llegamos a mediados de los 80 y Vaca empieza a conceder entrevistas y a especular a lo grande, conectando a estos gigantes con nada menos que la Atlántida, con seres súper avanzados. Y ya, para rematar el misterio, él fallece en 1999 y ¿qué pasa con los huesos? Pues que gran parte de ellos simplemente se esfuman, desaparecen del mapa. Para hacernos una idea de la magnitud de lo que supuestamente encontraron, tenemos este testimonio de Gabriel Gutiérrez, que era uno de los colaboradores del padre Vaca. Fijaos en lo que dice. No habla solo de un esqueleto, sino de una tumba entera, con un montón de objetos, y todo increíble por su tamaño. Claro, es que no era solo el esqueleto. Se cuenta que junto a él aparecieron vasijas, herramientas, armas, y todo era descomunal. Artefactos que parecían haber sido fabricados para un ser de proporciones, épicas. Pero a ver, la gran pregunta es, ¿cómo se le ocurre al padre Vaca ir a buscar justo ahí? Pues es que su expedición no fue para nada una búsqueda a ciegas. Él, en realidad, estaba siguiendo el rastro de unas leyendas locales muy antiguas, un folclore que hablaba precisamente de una raza de gigantes. Y estas leyendas no eran solo un cuento de abuelos, no. Estaban documentadas casi 20 años antes del descubrimiento por un escritor ecuatoriano, Luis Alberto Borja Moncayo, en un libro con un título muy sugerente, Los Condorazos. Según la leyenda, estos seres eran los Condorazos, una raza de gigantes e incluso híbridos alados que fundaron, ojo al dato, el primer imperio del planeta. Un imperio en un paraíso andino al que llamaron Edén. Como vemos, una mitología potentísima. Y todo esto es fascinante, pero ¿es un caso aislado? Pues no, y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. El artículo de Código Oculto subraya que las historias de gigantes no son para nada algo exclusivo de Ecuador. De hecho, es un tema que se repite una y otra vez en culturas de todo el planeta. Y es que cuando lo ponemos todo en contexto, las comparaciones son alucinantes. Junto al gigante de Loja y sus 7 metros tenemos al famosísimo Goliat de la Biblia, con casi 3. O los patagones de aquí, de Sudamérica, tan altos que los cronistas decían que su cintura quedaba a la altura de la cabeza de un europeo. Y por supuesto no podemos olvidarnos de los nefilim de los textos antiguos. Y como dato curioso, hasta el propio nombre de la Patagonia podría venir de estas leyendas. Se cuenta que la tripulación de Magallanes los llamó patagones precisamente por el tamaño descomunal de sus pies, o sea que la leyenda dejó huella hasta en el mapa. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si el hallazgo fue tan espectacular, tan rompedor, ¿dónde están los huesos? ¿Dónde están las pruebas a día de hoy? Porque el destino de estos restos es, si cabe, más misterioso que su propio origen. Pues la respuesta, según la fuente, es un auténtico puzzle. Los restos están completamente desperdigados por el mundo. Se dice que algunos fragmentos acabaron en el Instituto Smithsonian, otros se exhiben en lugares tan dispares como el Parque Jungfrau en Suiza, y una parte, al parecer, está en la colección privada del investigador Klaus Dona. Un caos.
Y con este panorama, el propio artículo nos deja con una pregunta para reflexionar que lo resume todo. La historia de los gigantes de Changaimina plantea una duda fundamental. ¿Es simplemente una leyenda que se ha ido olvidando con el tiempo? ¿O, como sugieren algunos, es una parte de la historia que ha sido deliberadamente ocultada del registro oficial? Sea como sea, la historia permanece como un enigma fascinante.